Son las 12:42 del mediodía. Continuamos en esta mañana de viernes aquí en Los Pedroches Hoy por Hoy. La sede de la Asociación Cívica en Hinojosa del Duque acogerá el sábado 11 de septiembre la última ponencia de sus jornadas cívicas estivales y correrá esta vez a cargo del politólogo, doctor en economía y escritor Santiago Armesilla Conde. Él hablará del mundo rural ante la geopolítica del siglo XXI y precisamente lo tenemos en el programa, eso sí, al otro lado del teléfono, y al cual ya vamos a saludar. Santiago Armesilla, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a vuestro programa. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí. Como decía, el próximo sábado estarás en la localidad de Hinojosa del Duque para hablar del mundo rural ante la geopolítica del siglo XXI. No sé si ya conocías esta tierra, Los Pedroches, o has estado por aquí o no, Santiago. No, va a ser la primera vez que vaya para allá y me quedaré escasamente un fin de semana, pero bueno, trataré de disfrutar lo máximo que pueda del lugar. Santiago, ¿has oído hablar de la asociación cívica o no? Se pusieron en contacto conmigo a medida pues que conocían un poco mis estudios, mis investigaciones, mi obra, y me plantearon tratar este tema, sobre todo para ver la conexión entre la geopolítica nacional e internacional con la economía rural y el mundo rural, y me pareció interesante la idea y bueno, pues conocí a Fran, el chico que lleva la asociación, sí. y me conoceré a otros cuando llegue para allá. Bueno, Santiago, cuéntanos un poco en qué se va a centrar principalmente en esa ponencia que se ha titulado, ¿no?, El mundo rural ante la geopolítica del siglo XXI. Va a girar básicamente sobre tres ejes, lo que yo voy a tratar de exponer, que van a ser, en primer lugar, pues cómo los sectores primarios de la economía, agricultura, ganadería y pesca de toda España, y en el fondo esto ocurre con cualquier país donde estos sectores estén implantados, pues no dejan de desconectarse con otros sectores económicos nacionales e internacionales. Eso sería el primer eje, y tampoco con ámbitos no estrictamente económicos como la geopolítica, y la geopolítica no es más que la disputa sobre el control de un territorio y sus recursos y su población por parte de los estados. Creo que eso es fundamental para entenderlo. El segundo eje sería, pues ya centrado en el sector ganadero, ver cómo este sector no deja de estar influido por varios fenómenos dados a escala global, que influyen también en la geopolítica o en la geografía política como campo más amplio. Los cambios demográficos, es decir, el descenso o aumento de la población en un país determinado, y los flujos migratorios también. La financiarización capitalista de los sectores económicos, que cada vez es mayor. Por financiarización entiendo o se define pues el proceso por el cual la fusión del capital industrial y el bancario se vuelve la forma de capital hegemónica, y accede mediante inversiones o acciones empresariales o incluso intervención política estatal a todos los ámbitos de la economía, con lo cual llega un momento en que no sabes distinguir si una empresa es un banco o un banco es una empresa. Y en segundo lugar, pues cómo a través de determinadas agendas políticas nacionales e internacionales, pues como las de desarrollo sostenible o la Agenda 2030, por ejemplo, esa financiarización de los sectores económicos a gran escala se va profundizando cada vez más, y cómo afecta eso al mundo rural. Yo he vivido en Argentina año y medio, y el sector de la soja en Argentina, que es muy importante, sufrió ese efecto de financiarización desde varias décadas, hasta el punto que es una economía completamente liberalizada y a merced del control de grandes empresas transnacionales, no principalmente argentinas. Lo que ha mantenido a Argentina pues como un productor de materias primas y de exportador de materias primas, que es una situación en la que llevan viviendo 2 siglos prácticamente, mientras importa mercancías de alta gama producidas pues en otros lugares del mundo, Inglaterra, luego el resto de la Unión Europea, Estados Unidos, ahora China, etcétera. Y en el tercer eje de exposición, pues lo que haré lo más minuciosamente que pueda, pues analizar cómo afectan estos fenómenos a la ganadería, pero también a la agricultura y a la pesca, las instituciones que lo impulsan a escala nacional e internacional, y los posibles efectos sobre la economía que conllevaría ese tipo de desarrollo a escala tanto económica como geopolítica.
Uh-huh. Bueno, he podido leer algo sobre usted, ¿no? y me quedé ahí con un tuit, ¿no?, en el que decía que España cada vez se parece más a la Francia de comienzos del siglo XVIII y que nos encontramos en un mundo rural desestructurado y unas urbes en franca decadencia social. Bueno, ¿Va a cambiar mucho nuestro modelo de Estado o cree que pueda cambiar? Me voy a centrar solo en la parte, digamos, que afecta al mundo rural y económico. Sí. En la Francia de principios del siglo XVIII empezó a conformarse una crisis demográfica y agraria considerable, en parte debido a los gastos que el Estado, gobernado entonces por Luis XIV, tuvo que hacer de cara a pagar pues las guerras en las que se encontraba contra España y contra Inglaterra, contra Prusia y otros estados, con los que competía por la hegemonía en Europa occidental. Ese desgaste económico influyó mucho en el mundo rural, lo que conllevó varias crisis económicas, varias hambrunas y la depauperización de la sociedad. ¿Cuál fue la conclusión, o mejor dicho, la consecuencia de todo aquello a finales del siglo XVIII? Pues la Revolución Francesa. Y quiero decir, la Revolución Francesa se produjo, entre otras cosas, por el desgaste del Estado francés y de sus arcas públicas a la hora de poder alimentar a su población ampliamente rural, hasta el punto que era el músculo económico de la Francia del siglo XVIII era el mundo rural. Y de ahí que los fisiócratas, que eran los economistas más importantes de la Francia absolutista, decían que una potencia económica era aquella que era una potencia agraria. Uh-huh. Pero claro, ello conllevó, pues ya digo, la depauperización progresiva pues del tercer estado, que era la burguesía, eran los artesanos, los obreros y sobre todo los agricultores y los ganaderos de la Francia de entonces. ¿Cómo puede afectar en ese sentido a España o a otros países, pero en este caso España, la financiarización del capital? Pues esto creo que se conecta bastante con este concepto tan de moda ahora, ¿no?, de la España vacía o España vaciada. Es verdad que España demográficamente nunca ha sido homogénea en lo que a la distribución de la población se refiere, uh-huh, y que las zonas rurales siempre han estado más despobladas que el litoral del Levante o que Madrid o que las provincias costeras del País Vasco o incluso Asturias o Galicia, digamos costera, La Coruña y Pontevedra, pero sí es verdad que esa España que siempre ha estado vacía, cada vez se está vaciando más, porque los pueblos van perdiendo población e incluso las capitales provinciales, como Córdoba o como Jaén o como Ciudad Real o como Teruel, van perdiendo cada vez más población. Con lo cual, en este proceso de interacción entre la financiarización del capital y la concentración cada vez mayor por cuestiones de oportunidades laborales en grandes urbes, uh-huh, conlleva que en España yo creo que se están formando dos grandes concentraciones tipo megalópolis alrededor de Madrid, que al final va a tratar de articular las dos Castillas, y alrededor de Barcelona, que trataría de articular sus conexiones con Aragón y con la Comunidad Valenciana y Baleares. Y creo que eso es un tipo de organización geopolítica nacional de España que conllevarían pues un control por parte de algunas empresas, tanto españolas como extranjeras, de los territorios que se van despoblando, uh-huh, de los territorios donde la agricultura y la ganadería tradicionalmente han desarrollado sus actividades. Con esto no quiero decir que yo defienda volver a una suerte de gestión de la ganadería y de la agricultura o de la pesca anterior al desarrollo tecnológico y científico, todo lo contrario. Lo que considero es que quien gestione ese desarrollo tecnológico y científico y cómo se organice eso a nivel demográfico estatal influirá mucho en el futuro de estas poblaciones y cómo se van a redistribuir. Santiago, pero ¿por qué no intervienen ya, ¿no?, de manera contundente los políticos? Porque aquí en el norte de la provincia de Córdoba se habla continuamente, ¿no?, de la despoblación, de que hay que cambiar, ¿no?, que hay que cambiar las cosas, pero ¿por qué el Estado no interviene de manera o toma medidas contundentes, ¿no?, para frenar un poco, ¿no?, esa situación? Pues no es una respuesta fácil, pero yo creo que en gran medida es porque no puede intervenir más. Es decir, a mí una de las cosas que más insistieron en explicarme en la carrera, mi profesor de Hacienda Pública siempre lo decía: el dinero no es de goma, no se puede estirar todo lo que uno quiera. Y los presupuestos generales del Estado tienen unas limitaciones y son los políticos en el gobierno y dentro del poder legislativo y cuando buscan apoyo de otros partidos, cuando gobiernan en minoría, los que deciden cómo distribuir el dinero que tiene un Estado. Y parece ser que para la inserción de España, la División Internacional del Trabajo que se quiere plantear en los próximos años, que es una División Internacional del Trabajo
basada en la cada vez mayor financiarización de los sectores económicos, creo que conviene geopolíticamente una España que en dos urbes concentre el peso económico, comercial y de inversión extranjera, mientras que en el resto la despoblación ayudaría a que yo creo que empresas extranjeras pudieran apropiarse de un suelo liberalizado y con poca población que pueda desarrollar sus actividades dentro de él. Por analogía, otra vez Argentina. Sí. Argentina es el 8º país más extenso de la Tierra. Si uno ve el mapa de Argentina comparado con el de Europa, la distancia que hay entre Tierra de Fuego, la isla al sur de Argentina, y su frontera con Bolivia es la misma extensión que hay entre Madrid y Moscú, para que nos hagamos una idea de lo grande que es, lo extensa que es la nación argentina. Uh-huh. Pero en ese territorio solo viven 45 millones de personas, apenas 2 millones menos que en España. Y en ese territorio tan despoblado, la producción de soja se concentra en la Pampa, pero en la Patagonia, que está al sur, no hay apenas gestión del territorio para explotar minerales o para pesca, porque además la pesca en Argentina, en el sur, en la Patagonia, en el Océano Atlántico, está sobre todo monopolizada desde hace bastantes años por barcos estadounidenses, británicos y últimamente chinos. Y claro, la liberalización y financiarización del territorio argentino ha conllevado que empresas británicas, estadounidenses, chinas y también canadienses, Canadá es un país que tiene a través de sus empresas el control de casi el 95% de la producción y extracción minera de toda la América española, pues digamos que ese reflejo que ya están viviendo en ese país podría reproducirse en otros, también en España. Uh-huh. Con lo cual, si a eso unimos que creo que la ganadería tradicional y lo que son las dehesas podrían ser sustituidos por una producción, digamos, más mercantil, industrial, de lo que es la comida orgánica, pues creo que puede abrirse la posibilidad de que por incapacidad de gestión del territorio y por incapacidad, también puede haber dejadez, pero yo creo que sobre todo incapacidad, de destinar recursos estatales a una gestión más racional de ese territorio y de la población que en él vive, pues ese lugar que desocupa el Estado lo pueden ocupar otros. Y ahí es donde interviene la geopolítica en todas estas cuestiones. Uh-huh. Bueno, Santiago, una última cuestión, porque el tiempo pasa demasiado deprisa aquí en la radio, pero me gustaría saber su opinión. Si la crisis mundial, ¿no?, a causa de la pandemia del coronavirus, podría cambiar el mundo y los poderes políticos tal y como los concebimos ahora. Bueno, yo creo que eso ya está ocurriendo. Es decir, Estados Unidos está entrando en un proceso a mi juicio, claro, me puedo equivocar, pero a mi juicio, de lenta decadencia. China cada vez tiene mayor presencia económica y su proyecto de la franja y la ruta, de la nueva ruta de la seda, va a implicar entrar en Europa occidental en algún momento. Italia ya le va a prestar sus infraestructuras territoriales y Portugal se la están camelando poco a poco. Es decir, España podría entrar dentro de esa agenda geopolítica china y habría que ver las autoridades españolas, es decir, los jefes de gobierno españoles, cómo gestionan ese cambio geopolítico, porque, como yo afirmo en algún escrito mío, pues estamos en una segunda guerra fría y vamos a ver qué tipo de desarrollo tiene y qué final. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas. Estaríamos hablando muchísimo tiempo, pero para ello, mejor, pues podemos disfrutar, ¿no?, de esa ponencia, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que vas a ofrecernos el sábado 11 de septiembre en la sede de la Asociación Cívica en la localidad de Hinojosa del Duque, titulada El mundo rural ante la geopolítica del siglo XXI. No sé si Santiago Armesilla, como decía antes, politólogo, doctor en economía y escritor, quiere decir algo, ¿no?, antes de que... No, pues, simplemente pues mandar un saludo a vos trabajadores de la radio que estáis allí, gracias por prestarme este espacio para hablar, un saludo para toda la gente que nos escucha y bueno, espero verlos el día 11 de este mes y conocer un poco pues lo que es la localidad y recibir la hospitalidad de la gente y compartir pues ideas y quién sabe si proyectos también. Santiago Armesilla Conde, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.